Yo entiendo que la película va sobre todo a un nivel de nuestra infancia. O sea, los referentes, claro, o sea, la película, yo creo que nos hemos hecho todos chiquititos ahí en la sala del cine, ¿no? Nos hemos hecho todos pequeños. De repente estábamos viendo a los muñecos con los que hemos crecido, ¿no? Es verdad, Aparecen aparecen casi todos los de mi infancia. Claro. No los de vuestra infancia. Bueno, los de la infancia de casi todo el mundo, excepto a lo mejor ya de esta última hornada de gente joven que ya a lo mejor no han tenido tanta relación con Bugs Bunny o con Pero con lo Mickey dices Mouse. por Betty Boop, sobre todo, ¿no? No, en el caso de Blanco y José negro. Luis, claro. En blanco y negro. Todos los demás le parecen modernos. No, es que yo, incluso esos que eran en color, ya los veía en blanco y negro, porque no había telecolor. Claro. Es que yo a ti te veo en sepia. Me ves Ahora en mismo blanco y yo te veo negro, ¿verdad? sepia. Blanco y negro, completamente. Sí, no, es verdad. Te pega un vueltazo. Incluso yo lo pensaba, la habilidad que han tenido para hacer esta, que fue todo un experimento maravilloso de hacer, yo creo que fue el primero de verdad, que se lo tomaron en serio. Si hubo alguno antes, yo no lo recuerdo. De mezclar animación con... Se habían hecho cosas, ¿no? Estaba, por ejemplo, esa película de Jim Kelly en la que bailaba con Jerry, por ejemplo, en Invitación a la Danza, que era una escena que en su momento, claro, era completamente epatante, ¿no? Era una cosa espectacular. Pero no era una escena concreta que les costaría un montón hacerla. Y yo creo que por eso ya dijeron esto nunca más, pero es la primera película en la que empastan perfectamente los personajes de animación con los reales, y la sorpresa es que la sigues viendo y no ha pasado el tiempo. Fíjate que mira, que técnicamente se ha avanzado en el cine, pero yo siempre he pensado que el gran acierto de esa película, porque podían haber cogido a Bugs Bunny, ¿no? Que era un personaje muy conocido, pero todos los que conocíamos ya a ese conejo de la suerte de niños nos hubiera desubicado, porque solo le conocíamos como dibujo animado, nunca inmerso en ese mundo humano. O compartiendo un mundo humano. Entonces se inventan un personaje que es un conejo, pero es Roger Rabbit. Y eso es uno de los grandes aciertos, porque se convierte realmente en un personaje, y la credibilidad es mucho mayor. Y es uno de los grandes aciertos, porque yo lo pensé, digo, podían haber hecho algún personaje, los sabía famosísimos, desde Mickey Mouse a cualquiera, a Goofy, Pluto. No. Claro, pero probablemente... Había un conejo ya muy famoso, no dijeron, no, vamos a inventarnos también los personajes. Un personaje nuevo, un personaje que la gente no tenga una identificación previa con él, sino que se lo encuentre. Una empatía ya La película es imposible. O sea, acabamos de ver una película que no debería existir por un montón de cosas, ¿no? Una de ellas, tú lo has dicho antes, ¿no? Efectivamente se habían hecho pruebas, pero, por ejemplo, una de las leyes que puso uno de los creadores que participó en esta película, que fue Richard Williams, el dibujante, una de las condiciones que puso es: estoy harto de que en ese tipo de películas la cámara no se mueva, es decir, la cámara permanezca fija para que el muñeco haga sus cosas y tal. No, yo necesito que haya movimientos de cámara. Y si te fijas, la cámara se está moviendo alrededor de los personajes. Eso hacía que cada dibujito hecho a mano, porque no hay ni un solo dibujo hecho por ordenador ni nada, había que hacerlo en un montón de ángulos para que la cámara pudiera luego ir recorriendo eso. O sea, es imposible hacer eso. De hecho, es donde se explica que es una película que fuera tan carísima, porque no sé si costó como 70, 80 millones. Sí, una pasta. Una pasada. Y la propuesta es muy sencilla, es de rodarse muy sencillamente. Todo el dinero se lo llevó en una gran parte todo esto del mundo de la animación, de que se movieran, de que la cámara se estuviera moviendo como si fueran personajes exactamente igual, y que los dibujos no, en ningún momento notas esas cosas que notas ahora cuando se va progresando técnicamente, como dices, fíjate, te quiero hablar de los King Kong, ¿no? Pero podría decirte lo que del primero al segundo, el segundo que se hizo, el de Dino de Laurentiis, el de decían, los bueno, años ese 70. era, comparado con el primero, que era... Sí, era una maravilla, pero fíjate King Kong Qué ahora. bien te mueves de King Kong. Sí. Perdona que te lo destaque, pero me parece que estás perdiendo papeles. Yo tengo Me parece que podías petarlo como... hecho un King Kong. ¿Tienes un King Kong hecho? Tengo un King Kong hecho. ¿En casa? No, mira, No lo saques. La vida es que, fíjate. ¿Qué lo haces? A lo mejor los sábados por la noche, que es el día de hacer el King Kong. Los sábados por la noche no es el día de hacer King Kong, porque ya te pilla un poco atropellado. Pero no, mira, es que todo bien hilado. Nosotros teníamos, en la época de Entre Tres, tuvimos un trío de humor
durante 2 o 3 Sí, años, sí, sí. Antonio Hernández, hacíamos un número donde un sketch muy divertido, para nosotros nos lo parecía, y creo que bastante ingenioso, que es que era el protagonista de West Side Story. De repente salía ahí cantando María, llamándole al balcón, no salía María porque es que se había equivocado de película, y entonces le iban apareciendo personajes. Aparecía Jim Kelly cantando Bajo la lluvia, diciendo, ¿qué haces aquí? Y tal, mientras cantaba, y uno de ellos que aparecía era King Kong, que decía, ay, perdonar un momento, que se quitaba y se ponía, oh, hombre, amigo, tal, que eran compañeros. O sea, Fíjate, que tú éramos King Kong lo has precursores ya de la mamado, idea. claro, es que lo llevas en la sangre ese King Kong, claro, King que Kong te lo llevo sale en la solo. sangre, Te sale solo. rebota. No, no, es ¿No lo has una visto? maravilla. ¿Cómo No, se en cuanto movía? me hacen Parecía- análisis me dicen, oh, el King Kong lo tienes muy alto. Parece que tu padre sea Ray Harryhausen. Tienes King Kong igualito. del malo, tienes Oye, que cuidarte. ¿habéis hablado del trabajo de los animadores en esta película? ¿Sabes que hubo 326 personas trabajando solo en la animación? Es una cifra altísima para una película que, bueno, como ha dicho antes José Luis, 70 millones de dólares que ya en su día 70. a Disney ya le parecían muchos. Pues dijeron, no, 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 esto, ellos pidieron 50, les dieron 30, cuando iban por la mitad, pues o la acabamos o la acabamos. Y entonces tuvieron que llegar hasta esos 70 millones de dólares, todo el mundo creía que iba a ser un absoluto fracaso. En aquella época, en 1988, era una locura. De hecho, en su día fue la película más cara de la historia. ¿Por qué costó tanto dinero? Porque, como has dicho tú también, los dibujos están pintados uno a uno. A mano. Las A acuarelas mano. están, ya sabes que son caras. No, claro, fíjate. Fíjate lo que gastarían en Tú colorines. fíjate el gasto en pretecnología que tiene la película, claro. 82.080 frames de la película llevan efectos de animación. Ajá. Eso Fíjate, yo están, viéndola hubiera dicho que había alguno más, pero te voy a creer. están fíjate. pintados con cels. José Eso- Luis, tú a lo mejor no lo sabes, pero cualquier dato de mierda que necesites en la vida, yo ahora te voy a pasar el teléfono de Juan, tú le llamas y el dato de mierda que tú necesites, ese lo tiene Juan en la cabeza. Ah, pues muy bien, muy porque bien. porque lo que tiene es pues una papelera de reciclaje ahí dentro, de verdad. O sea que. Y Hay, entonces, sí, hay bastante Juan, sitio, por otro lado. ¿Cómo se hacía eso? Porque hoy en día No, estamos... no, dale un folio y que nos lo demuestre. Eso. Hoy en día estamos Dale muy una- acostumbrados dale a ver unas estas pinturas cosas. y que lo demuestren. Estas cosas, pero lo que hicieron fue, una vez que terminaron de grabar la película completa, ojo, porque esto es muy difícil. Primero grabaron toda la película. Cuando ya la película se había grabado y montado, tuvieron que sacar todos los fotogramas, cada uno de los frames en los que aparecía un personaje animado. Algún muñeco, sí. Exacto. Y sobre esos fotogramas ya fue cuando empezaban a dibujar y después, a través de un grabador óptico, se volvía a filmar ese fotograma de la película. Es una animalada, nunca se ha hecho así. La película- Y no se puede hacer así. Es que Nunca Solo se se volvió a hace por un motivo, y es porque dos de los tíos que se estaban comiendo Hollywood en ese momento decidieron que iban a hacer esa película. Uno de ellos, el rey Midas de Hollywood, Steven Spielberg, que en aquel momento lo estaba petando. El Rey Midas de Hollywood es un poco como... El rey Midas de Hollywood se le llamaba en aquel momento era porque fresquito, no lo hemos oído nunca. estoy hablando de 1988, O sea, he tú hecho un cuando- viaje, nunca cuando mejor hablas de dicho, China, en hablas un del gigante DeLorean. asiático. Juan, no intentes hacerme a mí lo que te hago yo a ti, porque no funciona, Juan. No funciona. Me pongo yo a contar frames, no me pongo a contar frames. ¿Puedes hacer tú tus mierdas y yo mis mierdas, Juan? Podemos tener los capítulos tal, el señor mayor que está aquí, el otro señor mayor que está aquí, y tú, pues para lo que estás, Juan. Bueno, como señor mayor, ya no discutáis más. Voy a poner paz. El rey Midas. A Steven Spielberg se le pone en las narices hacer esto y se encuentra con un socio que es un tío que acaba de hacer una película producida por él que se llama Robert Zemeckis. Los dos se juntan, dicen, esto es una película imposible, con lo cual la vamos a hacer, pero un poquito por mis narices. O sea, porque soy Para que Steven quede para Spielberg. la posteridad. Ya, lo que pasa es que tenemos que hablar con la Disney y nos tiene que autorizar, y luego con la Warner y, Disney nos tiene está que autorizar. congelado. Y Disney está congelado, a ver ahora. Esa conversación es difícil. A ver ahora el microondas. Bueno, pues, había problemas. Había problemas. Que Disney no está congelado, que lo enterraron. No quiero tener que explicar esto. ¿Lo otra vez. enterraron congelado? Eso Ya es es el colmo. Es una barbaridad. Bueno. Ese Eso- dato de también verdad, lo tenías tú ahí eso- guardadito. ¿Qué pincha globos eres? Eso es un bulo de una revista francesa. Como no... Y todos sabemos que todo lo que viene de Francia... ¿Puedes dejar, por favor,
los mitos de nuestra infancia en paz, si todo el mundo está tranquilo con Walt Disney congelado, ¿no lo podemos dejar ahí? Que a mí me gusta decir, bueno, pues está ahí al lado de las varitas de merluza, Claro que pues sí. ya está. Pues yo estoy bien así, ¿sabes? Entonces, él se pone y consigue una cosa imposible, que es que Walt Disney Productions en aquel momento y la Warner Bros. Cedan los derechos de sus muñecos, una cosa que era completamente ilógica. ¿Os imagináis ahora mismo, y poneos en vuestra cabeza friki, que Disney, con sus producciones de superhéroes Marvel, y Warner, con sus producciones de DC, pudieran hacer lo mismo? ¿Os imagináis Liga de la Justicia contra Vengadores en el cine? Pues igual de imposible era en aquel momento No, no hacer me lo imagino. Quién engañó a Roger De Rabbit. hecho, lo estoy intentando. Ah, pero y no te viene. No te viene. No veo yo eso. No. Esfuérzate Estoy más, en José ello, Luis. Tómese otro traguito, señor. Tómese que le baja usted el azúcar y Sí, va a nos ser da, eso. se está poniendo blanco. Bueno, pues eso es lo que Y ocurrió. negro. O sea, la magia de ver a Mickey Mouse y a Bugs Bunny en la misma escena es una cosa absolutamente mítica. Bueno, tampoco abusaron de eso, se ven muy poquito. Claro, pero entre otras cosas porque tenían que decir exactamente las mismas frases los dos, permanecer el mismo tiempo en pantalla los dos, se sincronizaron cada uno de los dos para que aparecieran exactamente. Lo mismo pasaba con Lucas y Donald. Lucas y Donald aparecen exactamente el mismo número de frames, ¿eh? Perdona que me meta en un terreno que a lo mejor yo no... miles, ni de millones. Y dicen exactamente las mismas frases, con sus dos grandes estrellas, digamos, de cada una de su estudio, se tuvo un cuidado tremendo. Yo creo ¿no? que en los títulos de crédito, que por lo visto son los más largos de la historia del cine, Hasta el momento eran los más que largos. ya sí. es el largo, porque ahora te los comes de 8 minutos. Sí, ¿no? sí, sí. Pero yo creo que el nombre que más aparece es Mel Blanc, Claro, claro. que es el que ponía voces a todos estos dibujitos Claro, Mel Blanc que, es que él un- creaba, además, el pájaro loco. No es un etcétera. personaje Y ahí les conocido ponía aquí, voz. no es pero Entonces, vienes- es uno de los empeños de Spielberg el tener a Mel Blanc, y es un lujo, porque Mel Blanc Hombre. es un conde en Estados Unidos, o sea, es una institución en Estados Unidos, porque es el tío que le ha puesto voz a los dibujos animados de su infancia. Tú al final quieres a la persona que le ha puesto voz a los dibujos animados de tu infancia. Si yo conociera, por ejemplo, al tío que le ha puesto voz a Buzz Lightyear, ¿sabes? Yo a ese tío me lo como a besos. Porque ese tío me ha dado la infancia, ¿sabes? Qué Que te estoy suerte hablando de tiene cosas ese que no tío. tienen ni por qué saber, pero Qué que me ha suerte, salido, ¿vale? Qué suerte de tener ese tío, como se entere. Claro, o sea, yo escucho a ese tío decir hasta el infinito más allá y yo, bueno, pues eso es lo que ocurre en la película. Bueno, pues a ese mismo lo puedes oír en la versión española de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿El Anda. mismo tío? ¿Sale en la versión española? En la versión ¿Y española. de qué hace? El coche, el taxi, Charlie. ¿El coche es ese tío el mismo que hizo El lo mismo de muchos tal? años antes. Sí. Fíjate. Pues tengo una gana de hacer un cine más copazo con él. Pues ya lo... Oye, pues es curioso porque el taxi en el original era un taxista negro que tenía unos No, slangs aquí no, aquí era blanco. Muy... muy característicos. Muy lo que- blanco. Oye, Sí. vosotros que... Se lo plantearon por ser muy fieles al original, pero dicen, si no se va a ver, joder. Digo. Y Nosotros... No, pero a mí me han dicho que él iba con la cara pintada. para No, meterse ya en te el- digo en yo el que papel. no. Por cierto, el actor que ponía la voz a Roger Rabbit, que, a ver, esta película se hace entre Regreso al Futuro 1 y la preparación de Regreso al Futuro 2 y 3, que prácticamente se graban seguidas, ¿no? Se graban juntas. Y aprovechan, como esta película tiene tanta preproducción y tanta postproducción, precisamente pues aprovecha CMX ese tiempo para rodar esta peli, ¿no? Y tira de muchos actores de Regreso al Futuro, que luego aprovecharía en Regreso al Futuro 2, y, por ejemplo, el actor que le pone la voz a Roger Rabbit, hablamos ahora de la versión original, es el actor, para que nos hagamos a la idea, todo el mundo nos acordamos de esta escena, que en Regreso al Futuro 2 se acerca a Marty McFly en la plaza de Hill Valley, cuando él está viendo las apuestas deportivas, y le dice, ¡ay, qué pena no volver en el tiempo y poder volver a apostar por ese partido! Bueno, pues ese tío es el actor que interpretaba a Roger Rabbit en la película y que se tiró toda la película vestido de conejo.
Porque claro, él tenía que hacer, los actores no se limitaron a doblar las voces, sino que hacían los papeles y sobre ellos se pintaba después a Roger Rabbit. Entonces él se tiró con unas orejas de conejo, pues como una máscara de Instagram, se puso una máscara de Instagram y se tiró todo el rodaje en ello. No solo orejas de conejo, no solo. Ese tío, que por cierto tiene nombre, se llama Charles Fleischer. Bueno, pero para eso estás tú, para eso existes. Hemos descubierto que tenía nombre. Iba con el full costume, iba con los pantalones, o sea, el traje. Perdona, con el full costume. ¿Por la calle? Costume tienes, decir? Juan, de verdad, ¿eh? Iba con el traje completo, es lo que queremos decir. Mira, yo no puedo pedir perdón todo el rato. ¿Y dormía con él? Sí. A veces. Mientras duró la película. Para las escenas nocturnas, sí. A veces. No, está llena de curiosidades la película, sí, pero Juan. es que lo que le pasaba, que era muy terrible, él tenía que llevar los guantes, tenía que llevar el traje completo de conejo. Perdón si pienso en inglés, José Luis, me pasa mucho. No, bueno, a los anglófilos os pasa eso. Sí, no. Eso. Yo soy anglófilo y... Soy de Zaragoza. Anglófilo y de Moratalaz. En Moratalaz yo también me criaba allí. Ah, mira, qué casualidad. ¿Podéis luego contaros vuestra vida? No. Que estamos hablando de Roger Rabbit. Esto es muy interesante, ¿eh? Lo que le pasaba a Charles Fleischer es que todo el mundo le reconocía fuera del set cuando se marchaba vestido de Roger Rabbit por ahí, a los demás no, porque no era necesario. El problema que tenía Bob Hoskins es que necesitaba una réplica, la réplica de la voz, fuera de foco, tenía que estar el otro. Y necesitaba que le estuvieran devolviendo las frases constantemente, lo cual fue un logro absolutamente brutal en la época. Y ya no solo porque hoy en día nos parece muy fácil que tú tienes a Arya Stark, o tienes a Boromir, o tienes a Aragorn, y están peleando con un troll gigante y ya han aprendido cómo se hace eso. Pero la primera vez que un actor se pone de verdad durante casi toda una película delante de un croma, es en esta película. Hoy en día es normal. Bob Hoskins... Ya lo habían hecho en Star Wars y demás, pero no tanto tiempo de pantalla. Y sobre todo un solo personaje, porque, ojo, él tiene que estar solo. Y dice él que la dificultad fue enorme, porque él tenía que aprender de verdad a alucinar los personajes. O sea, él se ponía en un estado mental que le permitía ver que ahí en esa pared verde lo que estaba viendo era un conejo. Entonces él decía, veo un conejo, veo un conejo, veo un conejo. Y entonces, claro, el problema es que ya empezaba a haber conejos por todos lados. Y cuando acabó de grabar esta película, estuvo todo un año sin trabajar, de cómo acabó de tocado. Claro. No, fíjate, lo que decía Bob Hopkins, por ejemplo, era que la diferencia entre cuando él tenía que agarrar el cuello de Roger Rabbit, la diferencia entre que lo agarrara con los dedos juntos o el dedo se le separara un poco, era casi $1 millón de producción, porque había que pintar una parte del conejo que no estaba prevista y que había que aportarla. O sea, por eso digo que la película es imposible. Pero no Oye, solamente... ¿habéis pensado en hacer una serie aquí en España así, de productores? ¿Una serie de productores? Sí. ¿De productores? Nosotros. Pero me estás ofreciendo ahora trabajo. Sí, te estoy ofreciendo que pongas dinero. Mucho. Pero... no, eso no hay ningún problema. Joder. Dinero, si el problema es dinero... Yo no sé, ahora lo he pensado, ¿por qué no hicieron la serie? Que tú no estás harto de hacer Pensé, series ya... ¿por qué no hicieron la serie de quién engañó a Roger Rabbit? Y ya está claro. Bueno, quisieron hacer secuelas y de hecho hay un proyecto que no sé si alguna vez veremos en el que JJ Abrams y Steven Spielberg tienen un guión escrito que se llama Roger Rabbit Resurrection, os lo juro... Y que... No, confírmame ese dato. No. Si no me lo dice él, no me lo voy a creer. No me lo voy a creer. Tienen un guión en el que está prevista una continuación de Roger Rabbit. No. No, cuéntale, pero, Juan. No. Hacemos como que sí, hacemos como que vale. Venga, va. Sí. Adelante, Juan. Anda, qué curioso. Ha habido varios intentonas de recuperar efectivamente el personaje de Roger Rabbit, que como sabrás está... Yo no sé nada, ¿eh? Está basado en una novela de Gary Wolf que se llama ¿Quién censuró a Roger Rabbit? La novela no os recomiendo en absoluto que la leáis, porque si la película no es para niños, o por lo menos no es solo para niños, es una película muy adulta desde mi punto de vista, la novela ya directamente es una locura. O sea, es una película sucia, oscura, hipersexualizada. Está ambientada en 1981, el año en que se publica la novela, en lugar de ese 1947 mágico y maravilloso en la que está ambientada Roger Rabbit. Y para que veáis un poquito el nivel
de locura de este señor Wolf, lo que hace es que nada más comenzar la película se carga a Roger Rabbit. La novela, perdón. O sea, Roger Rabbit muerto. En vez de matar a Marvin Acme... O sea, que está basada muy poco. Hay muy pocas... poco. Hay muy pocas conexiones. De hecho, solo hay 2 líneas de la novela que hayan sobrevivido en la película. La primera es, yo no soy mala, es que me han dibujado así, que es una de las frases más reconocibles de la historia del cine. Y la otra es la frase de Baby Herman cuando dice, tengo la lujuria de un señor de 50 años metida en un pene de 3. De un niño de 3, sí. Que es un poco sucia también. Es verdad que la película... Porque ahí la dice, la sacas película un dice. tema que es muy curioso, ¿no? Y es que otra de las cosas que eran imposibles de hacer de esta película es que una película en la que iban a salir tantos personajes conocidos del mundo de los dibujos y además, sobre todo, ¿no? Especialmente de la Disney, que tenía una imagen más blanca, más limpia, ¿no? Digamos, tuviera un contenido tan fuerte y tan sexual, porque la película es una película realmente adulta. O sea, se tratan... yo creo que marca un poco el espíritu de la película, nada más en ese cortometraje de dibujos animados que hay al principio. Ya marca el tono crudo cuando la mujer le deja a Roger Rabbit al cuidado de Baby Herman y demás, y le dice, cuida de él porque si le pasa algo volverás al laboratorio. O sea, lo van a matar. Esta es la primera frase prácticamente de la peli. O sea, dices, ostras, esta no es una peli de dibujitos animados, pero es que luego la trama es muy dura. O sea, la trama es un tío al que le mataron al hermano, es un tío alcoholizado brutalmente, porque la película tiene dos cosas o 2 puntos para mirarla, ¿no? El punto, digamos, obvio es recorrer la historia del cine de animación como pues viendo a sus personajes, ¿no? Pero también está la historia del cine. O sea, el tío que aparece dirigiendo ese cortometraje, por ejemplo, se llama Raúl, porque es un homenaje clarísimo a Raúl Walsh, al director de las grandes películas de gángsters de los años 30 y 40. Pero es que además ese tío, el actor que lo interpreta, es Joel Silver, que es el productor de La Jungla de Cristal, es el productor de... No, pero no lo había hecho entonces. No lo había hecho todavía, apuntaba, ¿no? Pero él ya había hecho un montón de películas de acción, de cine de acción, y él, o sea, toda la película está llena de homenajes. Hay un momento todos. impresionante cuando Valiant llega a su despacho la primera vez, en el que se ve su silueta en el cristal con las letras de ellos, que es tal cual el principio de El Halcón Maltés. Y además, para más Inri, por si no había quedado suficientemente claro, cuando él llega, se quita el sombrero y lo deja colocado encima de un halcón. O sea, además de ver esta película como un homenaje al cine de animación, lo puedes ver como un homenaje al cine de los años 30 y 40, porque está lleno, salpicado de sorpresas todo. Seguro o sea, que sí. es una película de gente que adora el cine, de gente que adora el cine que ha visto de pequeño, y eso incluye el cine de animación y incluye el cine de gángsters en el que está De eso basado, ¿no? me he dado cuenta yo, hasta yo que no soy cinéfilo. ¿Cómo que tú Yo no no eres soy cinéfilo? cinéfilo, pero a esas cosas... Pero sí no me es dedico. verdad que tú no seas cinéfilo, No, yo no José soy Luis, cinéfilo. pero si a ti te encanta el cine. No, ¿Tú no te has emocionado viendo esta peli? ¿Emocionado o no? ¿No? No. Una- Emocionado o no. Es más, yo un brillito recuerdo, así, recuerdo que ya la primera vez que la vi, y me ha vuelto a pasar recuperándola, es que me pone muy nervioso el comienzo. A mí el mundo de dibujos animados, esto que se pegan con todo, que es tal, que nunca pasa nada y que les caen cosas de encima, a mí me ponía muy nervioso. Sí. Y empieza muy así. Empieza en Bueno, la empieza casa así, con un persiguiéndose, corto. el desastre, y a mí eso me pone muy nervioso. Y todo con esa música y con esos efectos, a mí eso me pone muy nervioso. Y me puso muy nervioso al principio. Bien, es verdad que todo eso se relaja, pero a mí Roger Rabbit me pone muy nervioso. El personaje. El personaje. Sí, yo creo que a todos, un Me poquito. pone muy nerviosito en varios momentos de la película, cuando está descontrolado y cuando, bueno, evidentemente para eso es un dibujo animado, no es que se le permita, se le exige casi, ¿no? Pero a mí me pone un poquito de los nervios. ¿Qué os parece Bob Hopkins como actor? Porque sabéis que la primera idea que tenían en la cabeza era Bill Murray, que a mí me hubiera parecido maravilloso que Bill Murray hiciera esta película. Bill Murray, maravilloso. pues es que sí. Se hubiera pegado. Y fíjate, lo que cuentan es que Bill Murray nunca se enteró de eso. Y de hecho él dice que es una de las frustraciones de su vida, porque tenía un agente que debió ver el guión y dijo esto es una chorrada, lo tiró a la papelera. Joder. Y nunca se enteró. Y no tenemos quién engañó a Roger Rabbit, hecha por Bill Murray, por eso precisamente.
Pues hubiera estado fantástico, pero a mí el hecho de que esté Bob Hoskins me parece estupendo. Sí, no, él me lo hace parece muy que es el bien. reconocimiento a un actor que le hacía mucha falta y lo tuvo por esa película que no era nada fácil. No era nada fácil. Compartía protagonismo no solamente con los personajes de ficción, compartía protagonismo con la película en sí. O sea, con el hecho novedoso de ver esa película, él podía ser una parte más de todo aquello y yo creo que todo el mundo lo reconoció ese trabajo. No, él está muy bien, él está intachable. Es verdad. Además, Bill Murray, que como tú muy bien has dicho, fue la segunda opción para interpretar. No, yo he dicho la primera, o sea que lo he dicho mal. No pasa nada, yo lo puedo decir ¿Porque mal. tenían previsto que a Bob Hoskins le pasara algo? No, la idea era que fuera Harrison Ford, sorprendentemente. Sí, pero eso me lleva a otro sitio. Al que Os voy a Harrison Ford plantear pidió mucho dinero. una rayadura de cabeza que yo tengo en esta película. Vamos a ver. Hablando un poco de que trata temas muy adultos, y es verdad, yo creo que el principal tema que trata esta película es el racismo. O sea, esta película de lo que habla es de una raza, en este caso los Dibus, que es tratada en los años 40 seguramente de una manera muy parecida a como eran los negros pues antes de que la cosa se estabilizara afortunadamente, ¿no? De hecho, la escena del club en la que los Dibus actúan para los humanos es exactamente igual, paralela al famoso, desgraciadamente también, Cotton Club, que existía y que era un local en el que los blancos eran clientes y los negros actuaban para ellos. Y hay una película de Francis Ford Coppola sobre ese tema precisamente, ¿no? Yo creo que esta película, en la que los Dibus viven en un gueto, yo eso no lo había en un gueto al que cuesta mucho llegar porque ni siquiera solo hay una línea de tranvía que les lleva allí, en la que los humanos se ríen de ellos diciendo, ¿sabes lo bueno que trabajan solo por cacahuetes? A mí me parece que esta película de lo que habla es del esclavismo y de lo que habla es de tratar, en este caso a una figura metafórica, pero en el caso de los negros sería de los negros, y cuando tú has dicho Harrison Ford me ha hecho así, replicantes. ¿Estoy loco? ¿Te imaginas a Harrison Ford ¿Estás loco? Sí. Ahora dudando de si es un dibu o no es un dibu, de si en algún momento él fue un dibu y entonces se ha transformado y él no sabe cuándo le van a borrar? Que a lo mejor no estoy bien, ¿vale? Pero que a lo mejor no estoy bien. Si le aplaudís estas cosas... Pero no os parece que... Si ¿No os parece que lo del racismo no es ninguna chaladura? Estáis creando un monstruo, que lo sepáis. No es una chaladura en absoluto. Evidentemente es una película que en esta configuración, en la configuración de la película, de lo que hablas de racismo. Claro. Pero fijaos... Pero eso está ahí escondido. O sea, yo creo que... O sea, yo he visto la película muchas veces y yo tengo la cabeza perdida. Pero yo creo que mucha de la gente que ha visto esa película no ha visto ese referente así tan claro, ¿no? Tan obvio. Yo no me he parado a pensarlo. Evidentemente intuyes cosas y dices esto va más allá. Este es un mundo paralelo, es un mundo que a veces, pero que dependen tanto de ellos. Y que hay unos seres que se consideran superiores y que viven como millonarios de explotar a unos seres a los que les dan cacahuetes. Le dan cacahuetes, pero que no pueden acabar con ellos. Claro. No puede. De hecho, el invento famoso de cómo de eliminar a un dibujo animado se lo crea el que luego ya vemos que es el malo, que también es un dibujo, lo crea él. Se supone que tú no puedes eliminar un dibujo, cosa que los humanos sí, no hace falta que lo mate un dibujo, sino que va a morir porque sí. Ahora es alucinante, ¿eh? Cómo están metidas tantas ideas dentro de una peli que te ves en 1 hora y media, que si quieres la puedes ver como un entretenimiento puro y duro y te lo pasas muy bien, pero que en el momento en que empiezas a hurgar ahí, dices, ¡jo, qué pedazo de guión!, ¿no? Os cuento otra cosa que me ha flipado. Bueno, habla tú, Juan, habla tú. Es igual habla tú, que siempre mejora todo. ¿Es igual que la otra que te has acostado? ¿Cómo? Por ahí, que sí es igual que la otra con la que te has acostado y has hecho de ese No, estilo. no, con esta no me voy a acostar. Ah, vale. Fijaos como decía antes José Luis, que la película es intemporal, que no ha envejecido nada. No, se puede ver perfectamente. Más veces la veo, más cosas me encuentro. En su momento habla de racismo, pero hoy en día habla de otra cosa. Fíjate, yo cuando la veo, aparte de encontrarme esa metáfora sobre el racismo, me encuentro una metáfora todavía más compleja y que tiene más que ver
con los tiempos que corren. Y es que, fijaos, lo más importante, lo que más caracteriza a un dibujo animado es que es inasesinable. Tú no puedes matar un dibujo animado, salvo si utilizas el dip, el baño, esta mezcla de turpentina, benceno y acetona. Que, por cierto, se eligieron... Bueno, eso se dice en la película. Ya, se dice en la película. Esto no ha tenido mucho ¿Y tú lo sabías? ¿Lo sabías? ¿Tú te No me acordabas? acordaba exactamente de la combinación ni de los porcentajes, Pues por eso. pero sí se dice. Se elige esta mezcla de ingredientes porque son precisamente disolventes, que son los que se utilizan si tú te equivocas en un cel. El cel es caro para poder... ¿Cómo de caro? Depende. ¿Quieres que considere la inflación de A ver, es 1900? Juan, no es Amazon. Quiero que lo consideres todo. Vale, es Juan, no es Amazon, ¿vale? José Luis, tampoco habrá... O sea, hoy en día probablemente debe estar en torno a los $10, entonces debería andar en torno a Mentira, $10. te lo estás inventando. Anda, sigue. Anda. Ten en cuenta que 82.080 son muchos. 82.080. Ven, Bueno, sigue. Avanza, Juan, por favor. Que te estás haciendo un lío con las cifras. Usas la acetona, la turpentina o el benceno para limpiar el cel. Para quitarte el esmalte de las uñas. Sí. Sí. De hecho, está hecho con acetona, efectivamente. Bueno, el caso Un es... dibu no es asesinable. Entonces, Los dibus cobran todos los palos del mundo de las personas que no les consideran ni siquiera reales, que no les consideran personas. Y a mí me venía una metáfora hoy en día de la efímera fama en Twitter, en Internet, que de repente estaba viendo hoy reflejado. Decía, oye, es igual que la gente hoy en día que no considera a los famosos, a todas esas personas que les están entreteniendo, que les están divirtiendo, que les están llevando a otros lugares, como si fueran reales. Se comportan como si pudieran golpearles todo lo que quisieran porque de alguna forma están ahí para entretenerles, para recibir todos los palos que no pueden darles en su vida cotidiana. sí, hay una especie de consideración de que esa persona no es una persona, sino es un personaje. Y, hombre, yo creo, José Luis, de eso tú nos puedes hablar, ¿no? Yo creo que a ti la mayoría de la gente, no lo sé, ahora nos lo cuentas tú, pero la mayoría de la gente acude a ti tratándote como personaje más que como persona, o sea, considera que además de ser yo no los creo personajes que tú eres... No, yo no creo que sea exactamente así porque me cuesta mucho pensar que sea así. Bien, es verdad que si lo simplificas, sí, mucha gente que se acerca a mí como Enrique Pastor o Juan Cuesta y me pregunta por la comunidad como diciendo, bueno, vamos a ver. ¿Me puedes dejar en paz ya? ¿Te crees que voy a una junta ahora? ¿Quieres que les diga algo? ¿Te parece bien que pintemos la escalera? O sea, eso... Te hacen el chiste, perdóname, José Luis, no pensaba que íbamos a estar en este sitio, pero estamos. Te hacen el chiste como diciendo, te voy a hacer un chiste que no te han hecho en la vida. Y te dicen a lo mejor, váyase, señor Cuesta, ¿qué te parece el talento que tengo? ¿A que esto no te lo han dicho? Porque a mí lo de Arturo me chupa el culo toda la vida, me lo han dicho, ¿sabes? Como si yo en 40 y tantos años no lo hubiera escuchado nunca. Y te lo dicen como... Sí, te lo hacen como diciendo, ahí queda eso. Pero además, de una manera absurda, porque muchas veces te cruzas con alguien, están ahí y tú pasas, lo ves, no lo ves, pero lo intuyes, lo ves, porque uno ya tiende a crear un mundo de lo que no veo no existe, porque si no te vuelves un poco loco. O sea, que te pones unas pequeñas orejas de burro para decir, bueno, tengo que seguir con mi vida y no puedo estar Quizá todo el por rato. eso me las voy a quitar porque van a pensar que soy idiota. Claro. Y entonces por eso me lo dicen. Entonces cuando ya han pasado 3 metros y dicen, si me ha tenido ahí enfrente... No es más fácil que es cuando estoy pasando por allí y me lo dicen más bajito. Y te voy a oír igual, porque es para que vaya señor juez. Ya está. No, esperan 4 metros que te has ido allí. Y entonces, bien, miles de veces. Sí. Pero yo pienso que no es exactamente así. Porque evidentemente cuando la gente ve la televisión, sabe lo que es una serie de televisión, sabe lo que es un actor que necesita en la serie de televisión llevan actores, guionistas, un director, iluminación, sabe que lleva todo eso, que no se hace sola, que no. Bueno, pues entonces saben que tú eres el actor que trabaja ahí, pero es una manera de acercarse a ti. Entonces, una vez, no, ¿cómo se llama este? No sabe tu nombre, no sabes, pues lo que sé.
lo que sé, Lo que sé se lo digo, ¿no? se lo digo. Y es una Y manera esto de es una manera, aproximarse. porque normalmente es para... Pero es una cosificación... Se está sí. convirtiendo en una entrevista, pero es que esta parte me interesa mucho. ¿Es una cosificación? O sea, ¿tú lo sientes como una cosificación o lo sientes como un agradecimiento de ¿Quieres gente decir que dice, tío, me río mucho que contigo, si yo me siento como me un mola dibujo mucho lo que animado haces? como en la película de Eso, Roger ¿te sientes Rabbit? como un dibujo No. animado? No, bien. No, descartar Bien. eso. Tu No, teoría no. a la mierda, Juan. No. No, por una sencilla He tirado razón. 4 minutos, pero me voy a casa con una paz, de verdad. Y me has utilizado. No, sí, Cógelo. te he utilizado para ello, sí. Pero sí. vamos a ver. Entonces, Para una entre venganza. otras cosas, porque esto es ser cinéfilo. Sí. Esto es ser cinéfilo. Esto es ser Yo cinéfilo. no lo soy. Ser mala gente. Esto es, Al final es resulta eso. que estamos ahora... Es que no nos hemos hablado de traído lo- al 2017, amigo, una peli que se hizo en 1988 que se supone que transcurre en 1947 y de una novela de la que solo han cogido 2 líneas. Sí. Pues tú ahora vienes y con eso te vienes al 2017 y lo me haces, aplicas. hay ahí una, porque... Me estás porque diciendo, estás diciendo perdona cosas un momento, que ahora que van le va a ine- caer el golpetacito No. aquí al señor con una edad avanzada. porque es lo que- ¿Me estás diciendo que Cyrano no sigue valiendo en el 2017? Dímelo mirándome a los ojos. ¿En qué sentido? En ese no valdría, porque ya nadie lleva espadas por la calle, lleva otras cosas. ¿Y qué haces tú vestido con un penacho por los teatros? Porque imagínate Perdona a que te diga. Cyrano, va buscando por ahí pelea con una espada y le han metido de todo antes de que haga así. No, perdona, te estoy viendo de perfil y ahora entiendo lo que haces tú haciendo de Cyrano. Me he quitado un poquito, Perdóname porque que te lo para diga, Cyrano que ahora era lo- excesiva. Claro, Ahora no, lo voy no. entendiendo. Es el único actor del mundo al que le quitan cuando tiene que interpretar el personaje. Cyrano, sí, me tuve que quitarte. Bueno, y ahora estaba un poquito ya... Para Cyrano bien, pero para mí era demasiado. Vamos a volver a Roger Rabbit. La película, tengo un dato que quiero que meditéis sobre él, ¿vale? Vale. Es fascinante. ¿Cómo es la postura de meditar esta, José Luis? Hay que sacar un personaje que es, yo creo que es el del que todos nos acordamos más de la película, es el personaje de Jessica Rabbit, ¿no? El personaje de Jessica Rabbit es un impacto visual cuando lo ves, ¿no? ¿Con qué edad viste la película, Arturo? Con 48. Recién salido de casa de mis padres. Y es una mezcla, además, de, volvemos a lo mismo, no solamente es un homenaje a los dibujos, sino también es una mezcla de toda la historia del cine, ¿no? Ahí en ese personaje está Rita Hayworth, está Hilda, está Veronica Lake con su peinado estremecedor, está el cuerpo de Marilyn Monroe, yo creo que prácticamente allí definido, ¿no? Pero atención, porque he leído... y esto es lo que pongo a vuestra, Cuidado con eso, a vuestra meditación. Cuidado con lo de leer. No, me estoy quitando. Cuidado con lo de leer. Me estoy quitando, cada vez lo hago menos, te lo prometo. Ahora pasamos el rato en YouTube. He leído una cosa, que es, como Richard Williams, el creador, ¿no? El dibujante, quería que Jessica Rabbit fuera efectivamente una mujer, un dibujo animado de una mujer, pues la dibujó como una mujer con las curvas más exageradas posibles, etcétera, etcétera. Pero como quería que no se olvidara que es un dibujo animado, es decir, que no era una representación únicamente de una mujer, le aplicó las leyes de gravedad de un dibu. Esto tiene como consecuencia que los pechos de Jessica Rabbit se mueven al contrario de los pechos de cualquier persona. Es decir, y ahora esto os va a dar ganas de volver a ver la película ahora mismo. Es decir, cuando en un movimiento lógico los pechos de una persona, mujer u hombre, como se puede ver, tendrían que subir, los de Jessica Rabbit bajan. Y al revés, cuando, por ejemplo, Jessica Rabbit echa hacia arriba, se levanta, sus pechos bajan y cuando se sienta, sus pechos suben en vez de bajar otra vez. Bueno. Es decir, se mueven al contrario de los pechos de cualquier persona. Y yo que creí que íbamos a hacer una segunda temporada de Cinemascopazo. ¿No os parece fascinante eso? Me O sea, ¿no parece queréis fascinante ver que lo ahora que mismo? está- Arturo, que es lo un digas. dato de mierda. No es un dato de mierda. Es un dato de mierda. Te digo que la mayoría de la gente va a decir, de este programa me quedo con lo guapo que es José Luis Gil y con lo de los pechos de Jessica Rabbit. Te digo Tú que has mirado esos- mucho los pechos de Jessica Rabbit Sí. y eras mucho más joven cuando la viste. Que no es verdad, que no, de verdad que eso, podéis Tú comprobarlo. te ponías con el dibujito. Ahora mismo hay un montón de gente en su casa mirando la escena, de verdad. No creo. Bob Hoskins cuenta, vamos a volver al mundo real, que él... Te lo agradezco un montón.
no tenía el diseño de Jessica Rabbit en la cabeza cuando empezaron a grabar la ¿Te película. hubiera llamado Arturo? Con lo cual, Es muy fácil. Ya, vaya. lo que le dijo el director fue, lo que le dijo CMX fue que tenía que imaginársela como su mayor fantasía sexual posible. Entonces, Hoskins cuenta que cuando realmente vio cómo era el dibujo que habían hecho para Jessica Rabbit, dijo, esto está pero muy por encima de lo que yo hubiera sido capaz de llegar a imaginarme, para que veáis cómo fueron capaces de reflejar de alguna forma esa mujer absolutamente cosificada, todo hay que decirlo, y que da igual lo de Claro, pero pechos, precisamente por eso, ¿no? Porque es un homenaje a ese tipo de mujeres de los años 30, de los años 40, de las películas de gángsters de los años 40, ¿no? Y aparecen también con esa ambigüedad, ¿no? Está también pues un poco como en Perdición, ¿no? Barbara Stanwyck, ese personaje que no sabes si es bueno o si es malo, y de hecho a lo largo de la trama tú vas teniendo tus dudas de ¿está traicionando a Roger Rabbit? ¿No lo está traicionando? ¿Le ama? ¿No le ama? Eso es muy del cine negro americano, es muy de la femme fatale americana, ¿no? Y funciona además muy bien, porque la primera vez cuando le ves haciendo una cosa tan fuerte como las palmitas con Acme. ¿Podemos hacerlo? Cuidado, no, yo no hago palmitas contigo, tío. No tenemos ni un compromiso ni nada, ¿no? Venga, no. Arturo. No. ¿Sin boda? No. Y así todo el rato. Cuando le ves Cada vez que le haciendo saco. eso, piensas, bueno, evidentemente le está traicionando, ¿no? Y luego ella te explica como que no, como que lo que intentaba era protegerlo, tal, no sé. Pero luego la vuelves a ver otra vez cuando le pega el golpe en la cabeza para meterlo en el... Jessica Rabbit pierde todo el encanto. Para ti, cuando entra Jessica Rabbit, pierde... No. No, lo del golpe de la sartén en la cabeza. No. Cuando Jessica Rabbit ya sabemos que no, que ya suponemos... Ya que es sabemos, buena. Sí, que es buena. Ahí se convierte en un personaje más y ya, aparte de que ya no te la muestra como te la han mostrado antes, para mí pierde todo el interés del personaje. Bueno, claro, ya, afortunadamente es casi al final, ¿eh? Porque tiene esa escena en el despacho con Valiant. Bien, es verdad que hay escena del espejo. Hay mucha acción y eso, pero sí es verdad, es casi al final. Pero a mí a partir de ese momento, una de dos, tienes un momento de duda, ¿será verdad o no será verdad? Pero cuando ya sabes que es verdad... Pues, hay una cosa magnífica en Jessica Rabbit también para... Que yo creo que es un personaje que hubiera necesitado terminar en alto. En alto, sí. Pedía terminar en alto. Que hay una cosa magnífica que es dejarte la voz. una duda al final del doble juego, de no se sabe si... Yo creo que ese personaje pedía eso. ¿A ti te hubiera gustado una de las otras 40 versiones del guión, en 38 de las cuales Jessica Rabbit era la mala? 38 o 40, sé preciso. Hay 40 versiones, en 38 la mala era Jessica Rabbit. Y la salvaron al final, ¿no? En las otras dos era Baby Herman. Y esto no es una broma. O sea, llegó a poder ser el malo de la historia. Baby Herman tiene pinta de malo, ¿te lo crees? Tiene pinta de que no es buena persona. Chungo, no es pero ya es bastante chungo como personaje. Yo creo no necesitaba que fuera... Era el malo remalo. ¿Os dais cuenta de que estamos hablando de personajes de dibujos animados metiéndonos en su profundidad psicológica y analizando su profundidad? Hasta ese punto están cuidados los personajes, ¿no? Esta frase famosa de yo no soy mala, es que me han dibujado así... ostras, es una propuesta filosófica que nos podemos aplicar nosotros mismos. Quiero decir, es una justificación que podemos darnos a nosotros mismos en un momento dado y hablarnos y imbuirnos en el determinismo, etcétera, etcétera. Quiero decir, no es ninguna chorrada, a mí no me lo parece. De hecho, es una frase que está basada no en los dibujos, sino en los humanos. Claro. Bueno, yo es que quieres que la haga, yo soy así. Yo soy así. Como si no tuviera remedio. Y dice, pues perdona, pues tendrás que cambiar eso. O sea, quiero decir que no es imprescindible ni siquiera conveniente que sigas siendo así esta cosita. Te lo digo porque yo soy muy sincero y yo digo las cosas a la cara. No me las digas. A mí cuando alguien me dice, yo soy muy sincero y te voy a decir, digo, no me vas a decir nada si eres tan sincero. No, hombre, es que yo te lo digo a la cara, yo soy así, yo soy honesto. No seas, deja de ser, ¿sabes? Guárdatelo, yo siempre digo, guárdatelo para cuando yo te pregunte. Hay dos teorías filosóficas, efectivamente. Mira, no había pensado yo nunca en el determinismo, reflexionando yo creo que esta frase es clarísimamente sobre Roger Rabbit. Espera que estoy tirando en mi archivo mental para saber quién él... Se oye, fíjate, yo a veces lo oigo y huele a bacon cuando piensa.
podíamos Esta tirar, frase no es mía, ¿eh? podíamos tirar hacia ese lado, podíamos tirar hacia la posición opuesta, que además tiene mucho que ver con esto, que es la de el blank slate, la tabla rasa. Es decir, tú puedes acudir a que todos los Siempre seres... tienes que soltar primero Sí, primero la suelta, gilipollez sí, sí. en inglés Sí, sí. Y en castellano. Si aquí todos hablamos español. Es como funciona mi cabeza y además estoy profundamente en contra de que alguien no hable en el idioma que le está dando los huevos. Excepto en El uno. otro día No, me pero dijo- que no hace falta que combines los dos, que hables uno. El No, otro pero día es que es me así. dijo, vamos a la playa y nos Es- tomamos un yellow rice. Y No, hasta que me supe diga. que era una paella, lo pasé ¿Ves? fatal. Es eso. Él lleva ¡No! No. su ritmo. Le pega. ¡No! Le A ver, pega. ¡No! Y no. es un rollo, ese es un rollito cinéfilo, que a mí no me mola. No abramos debates. No, 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 A no, mí no, no, no no, me no, no. mola. Y esto tengo que decirlo. Un americano dice la palabra paella, no dice yellow rice. ¿Por ¿Ves? qué? Pues aprendes de ¿Por ellos, que qué? ellos hablan tú y yo. ¿Por qué ellos han conquistado el mundo? ¿Pero Porque cómo van a cada- traducir paella? No, ellos dicen paella. ¿Por qué han conquistado los ¿Y tú por americanos qué lo el harías? mundo? Pero no, que yo, si estoy de acuerdo contigo en que lo Yo que voy a he comer dicho palomitas en mientras inglés tanto, o en ¿vale? español, pero no nos trates como gilipollas diciéndolo en inglés como diciendo, ya sabéis de qué hablo, y luego, pero por si acaso, cataplón. Joder, eso es lo que me jode. Ahí dices en inglés, vale, todos hacemos que bien. Pero si la traduces, pues, como habrá algún... No, hombre, no. Eso Te es pido tratarnos como perdón si gilipollas. pasa eso, porque de verdad que es que simplemente mi cabeza funciona así. Nos ha cosificado. Fijaos, nos ha cosificado. ¿no? A mí Vale. me botan los pechos al revés desde que le escucho. Vale. Te lo prometo. Determinismo. A mí Esto los pechos no, pero- escuchadme los dos. ¿Determinismo? No, escuchadme los dos. Vale. Seguimos con Roger Rabbit. Sí, por favor. Gracias. Vaya dos. Me estoy hoy, poniendo de de verdad, palomitas. Vaya dos. Sí, no te va a dar algo, de Hace 1000 verdad. años que no como. Te va a dar algo. Digo, ¿qué os parece el momento? ¿Nos parece mágico el momento de la visita a Toontown, a Dibullivud, cuando se mete en ese túnel? Lo ha dicho en inglés y en español. ¿Qué tienes que Eso lo decir pone en el ahora? cartel, ¿Dónde Toontown. está tu Cuando Dios se mete ahora, José Luis en Gil? ese- Cuando Pero se no ha mete dicho en ese Toontown, túnel. Dibujolandia o la ciudad de los dibujos. No lo ha dicho Toontown, que es lo que pone. Ha dicho Toontown y luego Dibullivud. Cuando se mete en ese túnel. Cuando se mete en ese túnel, que por cierto es el mismo túnel que luego veremos en Regreso al Futuro 2. Sí, el túnel de Griffith Park. Donde está, exactamente, donde hay esa persecución en la que Marty McFly va en el aeropatín y Biff le va persiguiendo con el coche. Es exactamente el mismo túnel. Lo eligió Zemeckis y dice, bueno, necesito un túnel, pues tengo este, ¿no? Ya Pues está. déjalo, ya lo tengo de la otra peli y no voy a construir otro. Y Igual. entra en el mundo de Toontown, de Bollywood, y de repente es todo color, la música, la cantidad de referentes que hay ahí. Están las Silly Symphonies de Walt Disney, de los primeros cortometrajes de Walt Disney. Ya empiezas a ver el mundo que te has imaginado en el que vivirían los dibujos animados de verdad. Y es una cosa mágica ver cómo en ese momento Bob Hopkins se convierte y empieza a comportarse como un dibujo animado. Se sube en el ascensor, le bajan a esto y él se sube al saca techo, la pistola con las... saca la pistola de Yosemite Sam, y en ese momento te cambia completamente la película y el actor real es el mayor dibujo animado de los que aparecen en la escena, ¿no? A mí me parece un momento brutal, me parece, no sé cuánto durará eso, durará unos 10 minutos mientras ¿Cuánto están dura? allí en Bollywood, No lo sé. pero me parece un momento alucinante. Puede que parezca que lo sé todo. Es una impresión. ¿Qué os tuya. parece esta escena? A mí, Yo lo que me ha dicho Arturo. Yo me ha dicho Arturo que tú... Datos. ¿Qué os parece esta escena? a mí me gusta muchísimo, me parece muy divertida y además lo que es bonito es que cambie la física del personaje, que de repente tú estés entrando ahí y ese mundo, el cielo sea de otra forma, tú te planteas, ¿dónde acaba esto? Claro. Dices tú, sí, pero que tienen un techo por encima para que esté pintado por ahí. Un cielo que sonríe, o sea, es todo, o sea, un sol, perdón, que sonríe, está el dragón que también fue uno de los primeros protagonistas de los primeros cortos de Walt Disney. Bueno, hay un montón de referencias ahí. Está toda la historia de la animación de repente metida en esa escena, la estás recorriendo. Eso, a mí me parece una cosa... Además hay un detalle absurdo, pero que te da un poco la idea de lo que han cuidado cada una de los detalles, ¿no? En el ascensor en el que se mete Bob Hopkins hay un cartel detrás que apenas se ve y que pone algo así como
sigue a Alicia para viajar a un mundo de fantasía. O sea, el homenaje a Lewis Carroll, a Alicia en el País de las Maravillas, también está ahí, porque evidentemente casi todo viene de ahí, ¿no? Él ha pasado por un túnel y ha entrado en un mundo de fantasía también. Está cuidado hasta el máximo. Hay uno de los cortometrajes, no sé si vosotros lo tenéis en la cabeza, pero yo creo que es de los más identificativos de Disney, en la que creo que es Pluto, que se pone un flotador y empieza a jugar con ese flotador. Hay un momento que lo arranca, se llena de aire, se le pone, se le enreda, tal. Todo el cortometraje, que fue uno de los primeros Oscars que ganó la Disney por un cortometraje, bueno, pues ese flotador aparece en la escena del callejón en las que están teniendo, aparece en una esquina como tirado al lado de un contenedor. Ese flotador, José Luis, vamos a ese nivel. Vamos a ese nivel. Vas a ese nivel. No, yo no voy a ese nivel. Ya ¿Tú cuando vienes aquí, ¿no te parece? ¿Sabes dónde me he perdido? Yo ahora te diría, ¿me podías repetir desde cuando entran en el túnel? Pero ¿no te parece fascinante que haya sí. gente que se haya dedicado a hacer eso y que haya dicho, pongo esto aquí, pongo esto allí, y a lo mejor no lo va a ver nadie, pero yo quiero que esté? Que sí. Es muy bonito. Y además, ya que lo hago, no me cuesta nada hacer, y además son satisfacciones personales que se dan ellos. Les mola hacerse esos homenajes y dirá, ya que lo hago, aquí vas a poner esto, aquí vas a poner el otro, con el ascenso. Es que lo hacen. Yo, esto no tiene nada que ver, pero cuando doblamos Toy Story 3, creo recordar, el 2, el 3 creo que fue, a la presentación, a la rueda de prensa, yo tuve que ir el día que fueron la jefa de producción, de dirección, incluso conocí al chico que había asesorado en la animación de cuando Buzz Lightyear se convierte, está en modo demo. Sí. Y aparece aparece flamenco. Y se pone flamenco. Bueno, en mexicano, como sabéis. Y entonces, hablando, me los presentaron, me pareció que era un honor conocer a esa gente que curraba tan bien. Y al que estaba, que no sé si era el ayudante de dirección o el director, no me acuerdo exactamente. Pero alguien muy allegado a la dirección, si no era el director, y le dije en castellano, se lo tradujeron, que les admiraba mucho, que qué guión más maravilloso habían hecho en el 3, cuando parece que en las secuelas siempre parece que pues ves el 3 y dices, qué pedazo de guión. Y le di la enhorabuena y él me contestó, según me dijeron, porque él me contestó en inglés, que dice, he tardado 3 años en hacer el guión. Claro, 3 años, con claro. 5 equipos. Al final, cada uno aportando información de una cosa, de otra, de tal, de no sé qué. Si después de 3 años para escribir un guión y teniendo un guión de 3 horas y desechando para dejarlo en el minutaje exacto, no hacemos un buen guión, tendría que estar despedido. Es un poco lo que... Digo, bueno, pues aquí... pero al final es un poco lo que intentamos, aquí en Yo tengo buena experiencia con eso. Yo adoro a mis guionistas de la serie porque saben que les adoro. Aparte que son 3, ¿eh? Son 3 guionistas. 3, los que hacen todo. Oye, que trabajan a destajo, ¿eh? Que hay que escribir. Hay tela marinera y entre una y otra ya deberé yo 240 capítulos, una cosa así. Sacando 3 tramas y media por capítulo. Yo creo que... Menuda y yo estoy muy orgulloso de ellos, me parecen muy divertidos. Pero al final es un poco eso, y de esto se trata, ¿no? De ver que detrás de las películas o detrás de cualquier instrumento de entretenimiento, me da igual una serie, hay unos tíos que están, y sobre todo si es lo que un buen dices tú de los producto, detalles es que hay unos tíos dejándose eso es lo que la hace que vida. una película se haga un clásico. Mira, te cuento Cuando otro tú cuentas detalle. esas cosas y dices, esto lo veo con el tiempo y descubro cosas. Tú lo dices antes y es tan importante. Cada vez que ves una película que te gusta, simplemente por diversión, ¿no? Y vuelven a significar cosas nuevas. Exacto. Por eso es lo que te decía. Y ves ahí va, esto me lo había perdido, pues coño, esto... Te cuento otro detalle, José Eso es lo Luis. que demuestra que una película, Walter, paso del tiempo, incluso se convierte Hay momentos de la película, seguro que a ti te ha recordado también, hay momentos que a mí todo el rato me recordaba a Chinatown, a esa película maravillosa con Polanski. De Polanski, con Jack Nicholson y demás, ¿no? A mí me recordaba muchos momentos a Chinatown y digo, esto no puede ser casualidad, o sea, estos tíos adoran esa película, adoran ese guión de Robert Town, porque además también tiene que ver con la especulación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues las cosas de la casualidad de la vida y de que te gusta este tipo de cosas. ¿Recuerdas cómo, no lo vas a recordar, pero te lo digo yo, la empresa en la que trabaja Doom, en la que trabaja el malo, se llama Cloverfield? ¿vale? Cloverleaf, perdón. Cloverleaf. Bueno, no pasa nada. Cloverleaf, tienes redes de seguridad. Cloverleaf era el título de la
tercera parte que había escrita para la secuela de Chinatown. Qué fuerte. Y es el homenaje que hacen estos tíos a una película que les encanta, que se llama Cloverleaf y tal. O sea, todo ahí. Que nunca está existió, todo. pero espera. Nunca se hizo. Os termino de volar la cabeza. Ya lo has dicho. ¿Sabéis cuál es el argumento que iban a hacer en Cloverleaf, en esa posible tercera parte de Chinatown? La corrupción en las autopistas de Los Ángeles. Que es lo que el otro tiene por Que es es exactamente lo que la ocurre en trama. Roger Rabbit. Aquí vosotros os parecerá muy raro porque aquí nunca hemos tenido ningún problema con autopistas en España, pero en Estados Unidos ha habido mogollón de problemas Ni con especulación inmobiliaria. No, mogollón de problemas de corrupción, especialmente en la ciudad de Los Ángeles, porque es una ciudad muy alargada, es gigantesca, y entonces, de hecho, la trama de la película, que no de la novela, está basada en una conspiración real en la que Firestone, los fabricantes de neumáticos, Chevron y la General Motors decidieron entre todos juntar dinero para destruir el transporte público de la ciudad de Los Ángeles. Por eso Eddie Valiant, ¿Qué es lo que ocurre aquí? Claro, que arranca compran diciendo, una tenemos línea... el mejor transporte público del mundo. Las compañías de verdad, entre los años 40 y 50, destruyeron la Red Car, que es como se llamaba de verdad, y con eso consiguieron crear la autopista 10, con lo cual todo está basado en la realidad. Qué bueno. ¿Cuál es de la peli la escena favorita? La que tú te quedas, la que te llevas, que dices, esta es la que yo me llevo. No tiene por qué ser ni siquiera una escena importante, porque a veces es un detalle, es un momento. A mí me gusta muchísimo la escena en la que ya se ha hablado de ello, el local, el Cotton Club que tú has definido antes, donde todos son dibujos. Tinta y pintura, creo que se llama. Al servicio de la entrada, y cómo te muestra cómo los dibujos son camareros, son tal, no sé cuántos, el espectáculo. Los pingüinos de Mary Poppins, que son los camareros. Y ojo, los cuervos de Dumbo son los que están tocando el piano mientras canta Jessica Rabbit. Sí. Y están disfrazados, o sea, hay que verlo, hay que fijarse mucho para darte cuenta que son los cuervos de Dumbo con sombrero y tal. Sí, me gustó mucho, ¿no? Esa entrada al local que te lo muestra, la actuación y tal, luego cuando sale ella. A mí toda esa escena me gusta mucho. Es una preciosidad. Quizás sí sea la que más... además es un momento clave de la película, donde él entra y conoce a Jessica Rabbit actuando, que se queda fascinado cuando sale... que dice más o menos, pero está casada con el conejo. Con el conejo, sí. No puede ser. Él espera ver una coneja bailando y lo que sale pero es incluso pues eso, dibujo y tal, y que él los odia y que los tiene porque han matado a su hermano, en fin, esas cosas que ya conocemos. Se queda fascinado ante ella. Hay un plano de su cara que se va demudando conforme la va viendo aparecer. Pero toda la escena me parece, francamente... Yo creo que para mí es una maravilla, yo creo que es un momento inolvidable. Y además eso, ¿no? que antes no lo he dicho, la voz de Kathleen Turner, que en aquel momento era pues, un mito erótico brutal de los años 80, y que cantando el Why Don't You Do Right, esto lo hace espectacular, le da, claro, es la protagonista de Fuego en el Cuerpo y tiene una voz impresionante. No, y bueno, no hemos hablado de la banda sonora de Silvestri, ella que no es una canta, joya. Ella pone la voz cuando no está cantando. Ella pone la voz cuando no está cantando. La que canta no sé exactamente cómo se llama, no lo sé. No lo sé, pero no es ella cuando canta. Pero cuando canta no. Cuando no canta me acuerdo el nombre de la actriz que... Creo que es Rosarito, creo, no lo sé. No lo sé. No, Maricielo. Yo pensaba que podía ser ella porque no hace ningún alarde especial de cantante ni por un lado ni por otro. Está muy correcta. Está muy correctamente cantada. Es una voz está espectacular. muy metida en el personaje, muy sensual, pero no exagerada. Entonces, yo vi ahí bastante trabajo actoral en la canción. Pues pensé que podía ser ella. ¿Cuál es tu escena preferida de la peli? Yo creo que mi escena favorita es cuando están en el voy a intentar decirlo en castellano, estoy buscando la palabra, porque si no José Luis se enfada. En el lugar donde... Dilo en francés, es igual. En el garito... Por ahí no va a pasar. En el garito donde esa habitación secreta que hay dentro del club, del bar donde trabaja Dolores, ¿no? Y ahí, bueno, pues el instante en el que se meten dentro de la habitación y tienen que quitarse las esposas, y ves tú como Roger de repente
te da la clave de toda la película y de cómo funciona un dibujo animado. Qué bueno y entiendes además toda la película en ese instante, sobre todo cuando lo ves por segunda vez. Y él le dice, pero podías haberte quitado las esposas todo el rato. No. Y dice, no, solo podía hacerlo cuando fuera gracioso. Claro, entonces es que es así como funciona un dibujo animado, ¿no? Porque es la risa la que consigue que Valiant, cuando se pone a hacer por fin el payaso y demás, Que consigue acabar con las solamente comadrejas. lo podría hacer cuando está en el mundo de los muñecos. Claro, que no podía hacerlo allí y también esta película habla del camino de Valiant, de la destrucción absoluta, es decir, de estar comido por el alcohol y por la pena con el asesinato de su hermano, etcétera, etcétera, a la vuelta a la sonrisa y a la vuelta a la alegría. O sea, cuando él consigue matar a las comadrejas haciendo el payaso, ahí recupera la alegría y es otra de las historias de las que se habla en esto, ¿no? Al final de qué se está hablando en esta película, se está hablando de eso, ¿no? De que si eres un poquito más feliz, pues seguramente no se te van a arreglar las cosas, tu hermano no va a volver de la muerte ni nada de eso, pero lo vas a llevar un poco mejor, ¿no? Sí. Antes de acabar con esta escena, quiero que sepáis que esta escena dio nombre a una manera de trabajar que conocen la gente de Hollywood desde que se rodó esta película. Sabéis que en esa escena, mientras está quitándose las esposas, accidentalmente golpea la lámpara y la lámpara del techo empieza a moverse y empieza a incidir la luz sobre el cuerpo de Roger y la lámpara tiene que hacer diversas cosas sobre el cuerpo de Roger Rabbit. Esa escena fue increíblemente complejísima de animar y de hecho era tan difícil que hasta mientras la estaban haciendo decían la quitamos, cortamos esta secuencia de apenas 15 segundos. Y no lo hicieron porque era maravilloso, porque de repente estaba integrándose completamente, ¿no? Y a eso los americanos desde entonces le llaman bump the lamp. Eso quiere decir mover la lámpara. Y cuando ellos quieren ir un paso más allá, cuando dicen esto es muy difícil, nadie lo va a notar, pero aún así nosotros lo vamos a hacer. ¿Por qué? Por My Black Eggs, que tradúcelo tú al inglés, que seguro que puedes. Es lo único que podía haber traducido, no me da la gana. Lo vamos a hacer porque sí, porque aunque no le importe, aunque nadie se dé cuenta, lo hacemos por nosotros, por nuestro amor incondicional al trabajo. Y eso es precioso. Esta es la esencia de esta Esta es película. la esencia de todo, porque tú estás aquí, porque te gusta este programa, Claro, porque te gusta claro, hacer el programa que estás claro. haciendo, porque tú te gusta lo que estás haciendo, porque no sé qué coño hago yo aquí. No, es verdad. Y esa toda una filosofía de vida. Pero esa es la esencia. Si puedes elegir y trabajar y hacer lo que no lo que me da la gana a lo grande, no, sino en las pequeñas cosas y trabajar en algo que te gusta. Y Pues marcar la eres- diferencia, Y tratar de solo lo veas hacerlo tú. lo mejor posible, Trabaja para con ti. el mimo posible, con ese detalle que a lo mejor a nadie va a saber que existe, pero que tú lo has colocado ahí también por tu gusto, ¿no? Cuando te gusta lo que haces, cuando disfrutas Exacto, con lo que exacto, haces y tal. Esta película, yo creo que es un ejemplo. O sea, esta película es la película de unos señores que decidieron hacer porque podemos en este momento, porque tenemos toda la pasta, estamos forrados y ahora Y si nos sale mal, en vez de irnos a habremos nuestra casa, disfrutado en el recorrido, ¿no? eso es. Y en vez de irnos a nuestra casa o pensar en más formas de ganar pasta, ahora nos vamos a dejar un montón de dinero en hacer una película de la que nos sintamos orgullosos, Que por nos cierto sentemos y digamos, no les ole, fue nada mal. Y creyendo- ahí puse el flotador, Y creyendo, ahí lo puse. y creyendo lo que hacen, porque además otra cosa, y ya te pregunto ahora tu escena favorita, lo que Pues si me la pregunto yo, tú no te preocupes. Vale, papá, eso eres el jefe de todo esto. Lo alucinante fue que Robert Zemeckis tenía corte final sobre esta película, porque entonces Robert Zemeckis era Dios en Hollywood. Y hoy en día esta película jamás se hubiera hecho. Porque normalmente como funciona el cine es que tú terminas de hacer la película y se la pones a unos cuantos adolescentes que opinan sobre el trabajo de 300 personas a lo largo de 3 años y acaban eliminando partes maravillosas porque se han aburrido. No, allí. Estás Allí. hablando allí, aquí. Claro, cuando Robert Zemeckis... Aquí lo pondrían en Twitter. Cuando Robert Zemeckis le puso esta película a adolescentes de 18 y 19 años, la odiaron instantáneamente. De hecho, llegaban, me lo contabas tú antes, que llegaban a marcharse al principio de la película. Claro, la película empieza con un corto de dibujos animados y estos chavales de 17 años Que decían, te yo pone no voy muy a ver una nervioso, como película a mí.
no voy a ver una película de dibujos animados, me voy porque yo soy súper adulto y súper mayor. Pero Aquí que también puede haberse fijado que en el cartel estaba Bob Hoskins, que tal, que no, porque era a lo un, mejor era un pensaban que pase lo habían sorpresa. dibujado. Era un pase sorpresa. No era, era estos que te metes a ver la película y de repente dicen, te vamos a poner Vale, esta vale, y he tal. dicho una tontería, tampoco... No, has dicho una tontería, pero has hecho daño a un país, José Luis. Mi escena favorita entronca directamente, o sea, no, seguramente todo el mundo va a decir vaya chorrada, lo siento, Sí. pero entronca directamente con mi estado sentimental y con lo que tú has planteado antes sobre la persona y el personaje. Mi escena favorita es muy sencilla, ocurre en el club, en un momento cuando ya Eddie Valiant se ha sentado y va a pedir una copa y le saluda una voz por detrás y esa voz es Betty Boop. Betty Boop, que aparece en blanco y negro, porque Betty Boop no triunfó en los años en los que llegó el color, y Betty Boop fue la primera gran estrella, mucho antes de Popeye, por ejemplo, que no aparece en la película, mucho antes de Bugs Bunny. Fue la primera gran estrella de la animación. Betty Boop llevaba a la gente a los cines independientemente de la película que pusieran después. Si había un corto de Betty Boop, la gente iba. Y esa Betty Boop que aparece en blanco y negro está sirviendo copas Imaginada porque por los ya propios dibujos. ha acabado su época. Está sirviendo copas entre la actuación de la nueva estrella, que es Jessica Rabbit, que es la estrella que va a salir llena de color y llena de turgencia y llena de emoción de todos los hombres. Y ella pues está en un rincón sirviendo copas y sonriendo todo el rato. Y de eso habla esta película, ¿no? Y tú hablabas antes de los personajes, ¿no? De cómo tratamos a los personajes. Pues con ese momento tan absolutamente devastadoramente triste, está contando esta película que pues algo que sabemos todos y que nos negamos a creer, ¿no? Que un día estás aquí y al día siguiente estás en blanco y negro y solo dependes pues del cariño de la gente que te has ganado alrededor, ¿no? Esta es, para mí, la escena más bonita de la película y es de la que yo más aprendo de la película. Y dicho esto, de una cosa que has contado tú antes, estoy empezando a dudar de una cosa. ¿No serías tú el que doblaste Buzz Lightyear? No, dímelo de verdad. ¿Le doblaste tú? Sí, pero Vale. poco. No. He dicho que me lo comía a besos. Hasta aquí, Cinemascopazo. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí!